Buenos días, familia del Centro Cristiano Megumi. Los saludamos con el amor del Señor, extrañándonos, por supuesto. Se extiende unos días más esta cuarentena, se nos hace difícil encontrarnos, pero seguimos comunicados por este medio que el Señor nos provee para seguir orando unos por otros y ser instruidos en la palabra de Dios. El Salmo 31, en un momento el salmista nos anima diciendo: anímense, cobren ánimo, ármense de valor, dice, los que esperan en el Señor. Nosotros esperamos en el Señor en este tiempo y llenos de valor. Aguardamos por su palabra en este día que viene desde la pastora Marisa. Así que bueno, les damos la bienvenida y gracias, pastora Marisa. Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos que nos regalan un tiempo valioso para oír la palabra de Dios. Como decía Aiko en la introducción, es una gran verdad. Hoy yo hablaba con una amiga y le decía que en este tiempo se hace tan real lo que dice la Biblia, cuando dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque muchas veces en el trajín de las actividades uno dice: uy, si tuviera más tiempo, si podría dedicarme a hacer lo que me gusta, si podría estar más en mi casa. Y en este tiempo de pandemia nos sobró tiempo para realizar todas estas cosas. Y a nivel mundial vemos que los profesionales de la salud nos están advirtiendo a cuidar mucho nuestra salud mental, tanto como la física. Entonces, vemos que es necesario el alimento para nuestro espíritu. Allí el Salmo 85, versículo 8, el salmista decía: escucharé lo que hablará Dios, porque Él va a hablar paz a su pueblo, a sus fieles, para que no caigan en la locura. El Salmo 119 dice: voy a buscar tus mandamientos porque ellos van a ampliar mi manera de pensar. Entonces, en estos minutos, lo que estamos haciendo es bien para todo nuestro ser. Un reconocido líder cristiano, un pastor de Argentina, expresaba ayer que aunque debemos de estar agradecidos o reconocer que este tiempo de pandemia ha permitido que crezca la audiencia, aquellos que escuchan la palabra de Dios, como recién les comentaba, más que los que se congregan. Gracias a los medios, a las redes sociales, muchas personas hoy están oyendo la palabra de Dios. Y él decía: la audiencia ha crecido, pero tenemos que tener bien en claro que audiencia no es iglesia. Y Jesús tiene promesas, bendiciones espirituales compradas para la iglesia. Y Él va a venir a buscar a su iglesia, no a la audiencia. Entonces la pregunta que esta mañana tenemos, Aiko, es saber reconocer quién es audiencia y quién es iglesia. Y podemos decir así, simplemente, que audiencia es todo aquel que oye o todo aquel que es expectante. Pero iglesia, para ser iglesia, otras son las condiciones. Y no significa que quien es iglesia se tiene que reunir con miles a su alrededor, con cientos o en algún lugar específico. Porque en este tiempo vemos que la iglesia no puede hacer eso. ¿Qué dice la Biblia? Miren, la Biblia está llena de pasajes que nos describen quién es iglesia. Pero en esta mañana quiero que leamos juntos un pasaje que nunca nos imaginaríamos que podemos utilizarlo como para describir lo que es la iglesia. Pero en este relato vamos a encontrar a dos personas, y de esas dos personas vamos a tomar ejemplo de cómo conducirnos si somos iglesia. Y el pasaje está en Hechos capítulo 8, desde el versículo 26, y yo le voy a pedir a Aiko que ella se los comparta. Y usted, si está en su casa, si tiene una Biblia,
a mano, por favor, abra y lea junto con nosotros. El pasaje está en Hechos, capítulo 8, desde el versículo 26 hasta donde termina el capítulo 8, que es el verso 40. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Internacional. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre en su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. En estos dos hombres tan diferentes vemos cualidades que tienen aquellos que forman la Iglesia de Cristo. Son dos hombres de pueblos diferentes, culturas diferentes, podemos decir colores diferentes, culturas diferentes, pero tenían algo en común, una común unión. Se juntaron para conocer y obedecer lo que Dios les había pedido. Y esto es la Iglesia. Aquellos que le buscan conocer cada día mejor para obedecerle. Y podemos ver el caso de el etíope, que era una persona cuya vida había sido sacrificada, porque dice que era un eunuco, para cumplir una función específica de por vida. Estaba esta persona dedicada y había sido ofrecida para servir a la reina de los etíopes. Y aparte de eso, él tenía un cargo muy importante. Podemos traducirlo a que él era el ministro de Economía, porque estaba encargado de todas las riquezas, de todas las finanzas de su pueblo, al servicio de esa reina. Pero cuando lee, como leyó tan precioso, hay acerca de este pasaje de Isaías que emociona cada vez que lo leemos. La obra redentora de Jesucristo, Cordero de Dios, que fue llevado al matadero para que por sus heridas nosotros seamos sanados, por sus llagas sanados, por todo el sacrificio, nuestros pecados sean perdonados. Este hombre dice: ¿qué impide que yo aquí en esta agua me pueda identificar? No solamente creyó la palabra de Jesucristo, la recibió, sino que se quiso identificar con la obra redentora de Cristo. Y sabemos que el que creyere y fuere bautizado, porque el bautismo es la obra en la que nos identificamos
con la muerte de Jesús? ¿Qué impide que yo me identifique y pase a ser siervo por toda la eternidad de Jesucristo? No se lo impedía ni su profesión, ni su estatus, ni lo que él había hecho antes, ni los pactos que había hecho antes. Ahora él se había encontrado con el Rey de Reyes y quería identificarse con él para toda la eternidad. Él es iglesia. Y si usted actúa y anhela conocer más del amor de Jesús, identificarse con su obra y vivir la salvación de él cada día, usted es iglesia. Felipe, el otro personaje de este relato, también nos deja cualidades maravillosas de lo que es quien pertenece a la iglesia. Felipe obedeció la voz del Espíritu de Dios que le dijo: levántate y andá. Y él salió y se encontró con este hombre y con tanto amor le explicó. Ese hombre no tenía quien le explique. Y estamos en un mundo convulsionado que está tan necesitado que estemos atentos cuando nos guía el Espíritu a ir a explicarle a otro que no está solo, que hay un Dios que le ama y que tiene planes maravillosos, tiene futuro lleno de esperanza para él. Y pensaba que en este tiempo podemos actuar como Felipe. No podemos salir, no creo que el Espíritu nos diga salí de tu casa sin barbijo, pero nos puede decir, ¿por qué no tomás el teléfono y llamás a una persona y la bendecís en el nombre del Señor? ¿Por qué no preparás una torta rica y se lo envías a esa familia de médicos que se está brindando con su vocación a tantas personas? ¿Por qué no tejes una bufanda para el niño de la otra cuadra que sabes que no tiene los recursos para estar abrigado? En esta mañana, vamos a terminar con Aiko orando. Y vamos a pedirle al Señor que en este tiempo seamos sensibles a actuar como iglesia, como Felipe o como este etíope. Hoy podemos demostrar que somos iglesia, mostrando el amor del Señor y manifestando su reino a los que nos rodean. Oramos al Señor. Oramos, Aiko. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, porque Dios. otro día más nos bendecís, nos conducís, Oh Señor. guiándonos a través de tu palabra. Gracias porque aún en este tiempo Dios. de incertidumbre, tu palabra sigue siendo luz para nuestros pasos, para nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Gracias por la familia del Centro Cristiano Megumi. No nos vemos hace mucho tiempo, pero percibimos el amor, las oraciones de cada hermano, de cada hermana. Auxílianos. Hoy, Señor, ayúdanos a recordar que somos iglesia, no somos audiencia. Ayúdanos a demostrar que viniste para salvarnos, para mostrarnos tu amor, para traernos sanidad, para traernos libertad. Y tu amor, Señor, lo podemos expresar no solo con palabras, también con hechos. Así que como hoy nos guiaba la pastora Marisa, Señor, queremos ser iglesia. Queremos ser iglesia en el lugar en donde estemos, Amén. de la manera que nosotros podemos. Desde casa, Señor, ayúdanos a ser iglesia. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y me uno a esta oración y reprendo toda cosa que impida que podamos obedecer aquello que Dios nos pide. Amén. ¿Qué impide? ¿Qué está impidiendo que tu vida, que tus acciones, que todo tu ser
muestre la gloria de Dios en vos. Si hay algo que lo está impidiendo, en el nombre poderosísimo de Jesucristo, lo reprendemos. Amén. Echamos fuera toda sombra que me impida actuar y vivir como iglesia de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga. Bendiciones.